CEDEC del mes de septiembre. En el día de hoy nos acompaña el profesor Tito Puentes. Es para nosotros un honor tenerlo acá. El profesor Puentes es economista de la Universidad Nacional, con un doctorado en economía de la economista de la Universidad de los Andes, con un doctorado en economía de la Universidad Nacional, y es investigador de FEDesarrollo. Nos va a presentar el mercado de los derechos de autor y la libre competencia. Es una conferencia muy importante. Estamos viendo el estudio que el profesor Puentes ha realizado, y para el CEDEC pues entonces un gran placer tenerlo acá. Doctor Puentes, el CEDEC es suyo. Gracias. ¿Ya estás en vivo? Sí. Una pequeña corrección, buenos días para empezar. Mi apellido es Yepes, no Puentes. Qué pena. No te preocupes. Bueno, pues muchas gracias los que nos acompañan por los diferentes medios y los amigos en la sala. Buenos días. Hemos desarrollado el estudio sobre derechos de autor en Colombia. En FEDesarrollo lo que hacemos es un análisis de políticas públicas, principalmente desde la economía. En este caso nos ha invitado la firma de DirecTV, quien ha financiado este estudio, para dar una mirada al mercado de derechos de autor y derechos conexos que enfrenta diferentes retos que vamos a comentar y discutir. Entonces agradecemos la financiación y el acompañamiento que la empresa DirecTV ha dado a este estudio de desarrollo. Se financia exclusivamente de los estudios que hacen. Para nosotros es muy importante trabajar con el sector privado, con el sector público y con la cooperación internacional, pero siempre los estudios nuestros pues van a tener una característica de ser independientes de nuestras fuentes de financiación. Por supuesto, en todo el ámbito de política pues va a haber diferentes intereses que hay que presentar y ponderar cuando se hace un análisis en cualquiera de los mercados. El estudio tiene, digamos, diferentes análisis. Es como un primer estudio que se hace en Colombia, presentando cuál es el estado de los derechos de autor y cuál es el estado institucional. Entonces una primera contribución es hacer un mapeo de qué es lo que ocurre en este mercado, de diferentes frentes. En el caso de las universidades hay mucho trabajo de la lógica legal, digamos, del tema de propiedad intelectual, de derechos de autor, múltiples publicaciones, pero no se tenía un estudio, digamos, que diera una mirada desde la lógica, digamos, economista, de política pública, comprensiva de qué es lo que pasa, que pueda, digamos, orientar las reformas que se vayan a hacer en el país. Entonces este documento arranca siendo primero una contribución en ese frente, y ya, digamos, es interesante desde esa lógica. La invitación a todos es, hay diferentes frentes que se abren de investigación que hay que complementar. Digamos que... Gracias. Gracias. Buen día. Gracias, yo lo encuentro ahí. Puedes ensayar a pasarlo. Eso. Entonces un primer elemento y una invitación a todos es: hay que seguir desarrollando diferentes frentes. Este es un sector que es fundamental en la lógica de la economía naranja.
digamos que hay elementos regulatorios desde el punto de vista legal, digamos, que son importantes en esta audiencia, digamos, que van a ser aspectos de regulación de competencia, de resolución de temas de propiedad intelectual, de derechos de autor. Pero también, del otro lado, siempre va a haber la tensión, digamos, en términos del Estado, de no solamente regular los mercados y de hacer que funcionen, sino también desde la lógica, digamos, del crecimiento económico, que haya una promoción de la actividad de las diferentes industrias. Tener unos mercados perfectamente funcionales desde la lógica legal, pero enanos, digamos, en su potencial económico, pues obviamente sería una cosa inconveniente. Entonces el balance entre la promoción y la regulación del mercado es una tensión, digamos, que siempre va a estar presente en todo mercado, y en este, por supuesto, que nace, digamos, desde una lógica legal como tal. Es importante, digamos, mutar, digamos, en general los análisis hacia esa visión, digamos, complementaria de las políticas públicas como tal. Entonces este documento se instala en esa lógica, no es un compendio legal sobre el estado del arte de los temas legales del mercado de derechos de autor y de derechos conexos. Por supuesto, digamos, en la medida en que muchos actores han participado en esto, pues digamos, hay digamos la idea que eventualmente habría que pronunciarse sobre si existen prácticas desleales, si existen inconsistencias en el marco jurídico, si hay unos conceptos mal aplicados, etc. Allí se plantean y eran, digamos, para una base de análisis para los especialistas del tema, ustedes que conocen de los componentes legales de eso. Desde nuestro punto de vista, pues digamos, sería una mala contribución ponernos a pronunciarnos en ese sentido, porque ni tenemos los elementos legales, ni creemos que sea un aporte que en esta etapa es, digamos, muy relevante. Ahora, veamos un poco las tres conclusiones principales. Luego de eso, en la medida en que es un estudio complejo, más que presentar muchas cosas, voy a más bien invitarlos a que hagamos una discusión, preguntas, y eventualmente en la medida en que eso ocurra, pues vamos a mirar datos puntuales en diferentes componentes. La primera idea, digamos, es entender que este es un mercado de altísima complejidad, que viene resultante de un elemento fundamental, que es el cambio tecnológico. Las industrias creativas, en la medida en que son, digamos, innovaciones permanentes, requieren el involucramiento de los cambios tecnológicos de una manera recurrente, no solamente en la coyuntura que vivimos actual, por ejemplo, por el elemento disruptor del Internet, sino históricamente. Digamos, si uno ve, por ejemplo, la música tradicionalmente durante siglos estaba interpretada, digamos, en vivo, ¿no? Y el compositor, los intérpretes, pues era una cosa que se hacía presencialmente. Luego ya la fonograbación pues comienza a generar, digamos, ese elemento disruptor, y de ahí en adelante todos los componentes, para no entrar en una historia larga de cuáles son todos esos cambios tecnológicos que han venido acelerándose, pero que implican elementos disruptores en la industria, pero también la apertura de múltiples posibilidades que van transformando la base como del funcionamiento del mercado y que van a tener implicaciones legales sustanciales. ¿Por qué? Por ejemplo, porque aparecen las artes, los temas audiovisuales, realidad virtual, inteligencia artificial, una cantidad de cosas que también van a empezar a ser integrados a los procesos creativos como tal. Y en esa medida en la que aparecen diferentes tecnologías y componentes y valores agregados que se van a sobreponer en las obras, entonces aparecen, digamos, conceptos de derechos de autor o derechos conexos adicionales a los que estaban definidos originalmente. Ya no se puede hablar exclusivamente, digamos, de un compositor y un intérprete,
sino comienzan a aparecer, digamos, productores, actores, etcétera, que van a adicionar el valor de la obra que llega al final, digamos, en las manos, digamos, del usuario final. Entonces, ese elemento de cambio tecnológico que a la vez incentiva las industrias creativas va a representar ya en el funcionamiento del mercado una presencia de muchos agentes con relaciones muy complejas, y eso nos lleva a una segunda idea central, que es en la lógica de una complejidad y de alto cambio tecnológico. La visión que debe tomar el Estado y la formación del marco normativo debe ser altamente flexible. Y esa flexibilidad no es tan sencilla de admitir, digamos, en un marco como el nuestro, en la lógica legal que usamos en Colombia. Nuestra tradición, digamos, es una tradición de grandes leyes y de decretos reglamentarios, donde las leyes, digamos, en los diferentes sectores tienen unos procesos que son largos, ¿cierto? Que no son adaptables de una manera de corto plazo, ¿cierto? Entonces, aparece una tensión en la evolución normativa, en cómo eso va cambiando permanentemente, y las realidades del mercado. Entonces, ahí, en ese segundo elemento, digamos, de la necesidad de tener unos marcos normativos, digamos, muy flexibles, consistentes con la intangibilidad de este mercado, que no es normal o no es tradicional a los otros mercados, por ejemplo, de bienes tangibles, sillas, ropa, etcétera, donde, digamos, la tangibilidad establece unas características de los bienes muy diferentes, porque, por ejemplo, una silla no es copiable infinitas veces como si es, por ejemplo, una canción, ¿cierto? Y eso va a generar un elemento, digamos, de la necesidad de tener unos marcos regulatorios que, claro, en la tradición de los derechos de autor, por supuesto, han sido vinculados, pero que hacia adelante, cuando pensamos en desarrollos normativos, pues hay que tener en cuenta que nuestra tradición de formación de la norma de la ley no va a ocurrir necesariamente con la misma velocidad con que los cambios ocurren. Y de ahí entonces esa segunda idea, digamos, de tener unos marcos legales adaptables, nos va a llevar a un resultado colateral que es presente todo el tiempo en este mercado, que es lo que llamaríamos la alta conflictividad que existe entre los agentes. Por ejemplo, se representan elementos como la demanda que existe por no reconocimiento de ciertos componentes de los derechos conexos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son relativamente nuevos, aparentemente no han sido reconocidos. Los que son los propietarios de esos derechos, entonces tienen, por supuesto, la intención de reclamar, por lo tanto, las remuneraciones asociadas a ellos. Y del otro lado, los usuarios, digamos, considerando que en la cadena de derechos de autor y derechos conexos ya han cumplido, digamos, con sus requerimientos en ese frente, y entonces, digamos, aparecen las disputas legales correspondientes, digamos. Esa conflictividad, en ese ejemplo, pues ocurre en muchos frentes. Digamos, muchas quejas de los usuarios en la lógica de nos están cobrando varias veces la misma cosa, o nos están cobrando temas que no corresponden. Entonces esa va a ser un reflejo, digamos, de la dificultad de responder rápidamente a cuáles son los cambios que se han venido dando. Para el gobierno, digamos, para el Estado, generar rápidamente la jurisprudencia que dice esto sí es o esto no es, tampoco es fácil. Entonces los ciclos con los que eso se responde, digamos, con lo que se va formando una claridad de la ley, pues va dejando una cantidad de espacios todavía sin definir, y por supuesto genera altas dificultades por demandas sustanciales también contra el Estado, porque ha tomado decisiones relativamente de corto plazo, parciales, de pronto adoptadas en otro contexto de política pública, que han terminado afectando el mercado de derechos de autor. Entonces,
Viene entonces una tercera idea, que es el llamado a una visión más coherente desde el gobierno en términos de lo que ocurre en el mercado de derechos de autor. Digamos, por un lado tiene fortalezas desde el Estado, digamos, en términos de la regulación de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, fortalezas en el desarrollo del marco legal para proteger los derechos de autor desde la Dirección Nacional de Derechos de Autor, pero luego tiene una falta de claridad de quién es el responsable de la promoción de las actividades en las industrias creativas. Ahora, con la economía naranja que se promueve, digamos, dentro del programa de gobierno del presidente Duque, se ha venido aclarando, digamos, un poco quiénes son los responsables, etc. Pero tradicionalmente pues es un sector que no tiene, digamos, un responsable desde la lógica de la gestión del gobierno como tal. Y luego, digamos, decisiones que se dan en telecomunicaciones o en cultura o en el Ministerio del Interior, etcétera, que van teniendo diferentes impactos y que muchas veces son inconsistentes unos con otros en los resultados legales, y luego resultando, digamos, en conflictividades mayores que representan, digamos, demandas que van en contra del Estado, que vienen siendo, digamos, complejas por sus impactos sobre los agentes y complejas en la lógica de los potenciales costos que pueden tener. Por ejemplo, mencionar el caso de lo que se conoce como Moscare, que termina siendo, digamos, una versión de una inspiración, digamos, de la política pública que quería generar unas facilidades de acceso a los canales, pero que en la medida en que no se mira en un contexto más coherente de la acción del Estado, termina, digamos, abriendo unos espacios legales que van, digamos, a ser retados o cuestionados desde la lógica de los acuerdos y tratados internacionales de los cuales el país es signatario. Entonces, ese llamado, digamos, a una acción mucho más coherente desde la lógica de las regulaciones y de la lógica de las acciones que toma el Estado. Otra arista del mismo tema, digamos, de la acción del Estado es la participación que debe tener, nosotros sugerimos, que debe tener en la formación de los precios y remuneraciones por los derechos de uso, por las autorizaciones para usar las obras. Digamos, allí hay múltiples quejas de usuarios de todos los sectores, se quejan, digamos, de abusos por parte de las sociedades de gestión colectiva, precios exorbitantes, mecanismos no claros en la formación de tarifas. Digamos que no existe todavía pronunciamientos puntuales de autoridades que digan si era, no era claro. Nosotros creemos que un rol de liderazgo del gobierno ayudar a definir de una manera más concreta esos acuerdos de cómo se fijan las tarifas entre las sociedades de gestión colectiva y los usuarios, llámese a través de los gremios o no, podría ayudar a disminuir la conflictividad que se da en este sector. Específicamente, digamos, creemos que el gobierno como tal debe liderar, ayudar a curar acuerdos sobre las fórmulas con las cuales se calculan las remuneraciones por derechos de uso. Infortunadamente lo que se tiene hoy son unos acuerdos sobre valores, ¿no? Esto cuesta tanto, y entonces entre sociedades de gestión colectiva y usuarios, pues prácticamente es un tema de mercado de vale 10 o vale 1000, pero no hay unos parámetros objetivos. Y allí, digamos, en esa acción coherente del Estado es importante que se ayude, digamos, a que se tengan por lo menos unos acuerdos de base sobre mira, vamos a cobrar por el número de habitaciones de los hoteles o los metros cuadrados de los bares o las utilidades, etc. Pero tiene que haber unos indicadores objetivos para que en el tema legal
después podamos tener una base que nos permita medir de una manera más clara cuál es la cancha donde van a estar las disputas, ¿no? Hoy tenemos decenas, si no cientos, de procesos en los juzgados civiles donde se hacen disputas sobre los valores de las tarifas que se han cobrado por diferentes componentes de los derechos de autor y derechos conexos, pero los jueces no tienen unos elementos objetivos para juzgar al final del día cuánto debe ser el pago. Entonces uno ve procesos similares donde de un lado pues salen una cantidad de dinero y en otros lados son una cosa muy parecida, un dinero muy poquito o ninguno. Entonces las pretensiones tienen unas variaciones muy amplias, los jueces pues no tienen una guía estructural sobre el tema y por supuesto eso aumenta la conflictividad y por supuesto en el fondo al final del día que es lo más importante desde la lógica de gobierno, termina generando unos incentivos poco concretos para las industrias creativas. Digamos que una cosa es atreverse a ser creativo y otra cosa es tomar una decisión de vida para ser creativo, que son dos procesos diferentes, ¿no? Digamos, el creativo que es innato y el que se ha profesionalizado y se ha formado para eso. La diferencia entre las dos cosas es que en la medida en que eso se vuelve, digamos, una profesión como tal en los diferentes componentes de las industrias creativas, pues allí lo que hay que tener es unos incentivos muy claros de cómo va a vivir la gente de eso. Y eso es sustancial para la promoción de la economía naranja y por lo tanto la necesidad del gobierno de contribuir a aclarar, digamos, cómo es que se va a remunerar por los derechos de uso. Bueno, esas serían como las tres ideas. En general creo que hay otro poco de aristas en diferentes frentes. También tenemos aquí a nuestros amigos de DirecTV. Ustedes, por supuesto, si ven que hay otras ideas que valdría la pena resaltar, aquí, por supuesto, empezamos la discusión. Muchas gracias. Gracias. Estaba viendo el documento, doctor Yepes, y me parece pues súper importante este tema de la interacción entre propiedad intelectual y derecho de la competencia. Es de muchísima, como usted dijo, de muchísima complejidad. Por regla general, cuando uno va a una conferencia de libre competencia, la conferencia más complicada, el panel más complicado es el que tiene que ver con la interrelación entre propiedad intelectual y libre competencia, porque parecen bienes jurídicos tutelados antagónicos. Por un lado, el derecho a la competencia quiere que haya más posibilidades de acceso al mercado, más posibilidades de transacción de bienes y servicios, y por el otro lado la propiedad intelectual pues es un derecho que le otorga una posibilidad de explotación exclusiva al titular de los derechos de propiedad intelectual. Pero pues naturalmente lo que hay que caer en cuenta es que así sean bienes inmateriales, pues existe una propiedad precisamente sobre la creación intelectual de las personas. Yo he estudiado casos muy interesantes en Estados Unidos, como el caso del BMI, la licencia Sábana, Blanket License, en donde inicialmente pues se le dijo a estas asociaciones que tenían las grandes bases de canciones que estaban fijando precios, pues una investigación por fijación horizontal de precios, y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dijo que era un producto nuevo y que la licencia Sábana no era una práctica anticompetitiva. Uno ve que en el mercado de la parte de la música, ¿no?, el fonograma, ha habido una transformación tecnológica que ha hecho que el desarrollo del mercado cambie sustancialmente. Nosotros venimos de una generación pues en la cual nos tocó el acetato, y en el acetato e inclusive en el CD, cuando se digitaliza en la música, pues uno como consumidor tenía una venta atada, porque si uno quería la canción que uno quería oír tenía que comprar todo el disco, y
y los grupos que hacían la música, pues ellos a veces sacaban el sencillo, pero la idea era el long play. Posiblemente en un long play uno podía encontrar una o dos canciones que le gustaran. La gente hacía, para tener la música que le gustaba, hacía un cassette. Y esa es una forma, y uno ve que los grandes artistas pues estaban en su estudio, en sus mansiones, ¿no? Y se había acabado lo que usted decía, que la música en vivo, eso se había acabado muchísimo. Es con la digitalización de la música, con el formato MP3, MP4, cuando empieza ya que la música está en el ambiente, hasta el punto de que hoy en día los artistas que quieren sobresalir lo que hacen es colgar gratis sus canciones en YouTube, y uno ve las grandes bandas, los grandes artistas otra vez en el camino, así para poder capturar su dinero, para poder tener su remuneración, tienen que salir a cantar en vivo, y se acabó, porque ya la música está en todas partes y no se ha perdido el control que tenían. Y yo no sé la industria disquera qué tan atacada está, pero a mí me parece que está atacadísima. Pues ese es un negocio que ha tenido que cambiar de manera drástica, hasta el punto que ya pues hace muchos años que uno no pone un CD dentro de una máquina. La música está en la nube, la música la recibimos en streaming, y el equivalente del blanket license hoy en día pues es Spotify. Entonces uno paga 15.000 pesos, yo pago 28.000 pesos y toda mi familia puede oír toda la música que quiera todo el tiempo. Y es un cambio en el negocio fundamental. Yo vi que el documento tiene un aparte sobre derecho de la competencia. ¿Cuáles son las principales ideas de derecho de la competencia que ustedes están desarrollando acá? Y ahorita pues le voy a pedir al doctor Uribe, que es profesor investigador aquí en el Departamento de Derecho Económico y que ha dirigido una tesis doctoral sobre el tema de propiedad intelectual, que nos acompañe con algunas reflexiones sobre estos puntos. Perfecto. Pues muchas gracias. Sí, ese es un tema que siempre se pregunta, digamos, y que en la literatura, desde el punto de vista legal, aparece mucho. Digamos, si uno ve la biblioteca de WIPO, digamos, uno ve, digamos, un número importante de publicaciones que hablan sobre la consistencia entre el derecho de la competencia y el derecho de autor. Yo creo que esta idea no es enteramente propia. Yo creo que en algunos de estos autores, o por lo menos en unos pocos, no tengo exactamente la referencia en la cabeza, pero yo creo que, digamos, si pienso en un 100% de las cosas que miré en el tema, ya había, digamos, una proporción no muy alta, pero ya, digamos, deslindándose de la literatura sobre la conflictividad, yendo hacia, más bien hacia la complementariedad. No sé, no más de un 10% de los documentos empezaban a ir hacia ese lado. Entonces nosotros, cuando yo vi eso, en principio, claro, también por las reformas que se han planteado en Colombia, digamos que también empecé a darme cuenta que esa era una tensión que existía, digamos, desde la lógica legal, y entonces me puse a pensar qué quería decir eso. Pero ya, digamos, desde la lógica puramente del mercado, desde la lógica economista, más que desde la lógica del derecho, por supuesto, ¿no? Y lo que nos damos cuenta al final del día es que más que existir inconsistencia, lo que hay es complementariedades. Y eso es una cosa muy importante para las reformas que se quieran considerar en el país. Cuando uno mira el derecho de la competencia, digamos que él tiene una personalidad que mira al mercado como su objetivo permanente, ¿cierto? La libre competencia como tal. Ya sea que exista, digamos, un monopolio que existe por alguna razón, lo que trata de preservar es que funcione como un mercado de libre competencia, ¿cierto? A pesar de la existencia de un monopolio. Y entonces realmente lo que regula es que cuando hay mercados con muchos competidores, que digamos que no existan prácticas anticompetitivas, o cuando existen, digamos, mercados que de alguno de los dos lados tiene, de compradores y vendedores, tiene, digamos, pocos o un solo participante, entonces que este no establezca prácticas restrictivas de la competencia como tal. Y ese es básicamente como el estado de ese derecho a grosso modo, ¿cierto?
Pero entonces uno se pone a ver el derecho de autor y la característica del intangible del bien, y se da cuenta que el derecho de la competencia, más que ser, digamos, una definición que nace por un análisis puntual de cómo era el bien derecho de autor y empezar a construir un marco teórico, es al revés. Nace el derecho de la competencia, va apareciendo naturalmente y se va evolucionando en la medida en que también la tecnología lo va llevando a él, digamos, ¿no? Nuestras leyes, por ejemplo, allí hacemos un recuento de la secuencia histórica. Lo que uno se va dando cuenta es que realmente van adicionando unos componentes y luego hoy tenemos un marco legal normativo fuerte, por lo menos que regula las relaciones entre autores y sociedades de gestión colectiva o la gestión, que es fuerte, que tiene una cantidad de elementos allí. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo podría uno poner junto las dos cosas y decir, no, es lo mismo, hay inconsistencias, llevemos el tema de derechos de autor, de propiedad intelectual al regulador de la competencia? Y entonces yo me pongo a ver y digo, no, estas dos cosas no pueden estar juntas. ¿Por qué? Porque la capacidad técnica que se necesita, digamos, desde los abogados para regular y mover, digamos, garantizar el funcionamiento de los derechos de autor no es lo mismo que se necesita en el derecho de la competencia. Entonces, el derecho de la competencia además tiene que tener una personalidad donde el regulador mira más o menos transversalmente todos los mercados, porque la competencia no puede pensarse desde una lógica exclusiva de un sector, y menos en este, que tiene muchos componentes intangibles, pero también va a haber muchos submercados donde va a haber tangibilidad y donde acciones allí pueden afectar a la cadena completa. Entonces, hablar de una entidad, digamos, que está mirando bajo un marco legal competencia desde una lógica de preservar y decir, es poner allí todo el tema de una especialización de los derechos de autor que tiene muchas especificidades. Yo creería que primero es un error y segundo es destruir las características complementarias que tienen que existir entre los dos elementos. Que el derecho a la competencia de alguna manera es un elemento mucho más simple que debe cuidar, digamos, de regular unos componentes muy específicos, que es básicamente el control posterior de la forma como se hace en el caso colombiano. Pero disminuir o dejar, digamos, la regulación de derechos de autor para solamente un control posterior puede ser inconveniente altamente, porque hay muchas cosas de corto plazo en las cuales hay que pronunciarse, lo cual no podría ser, digamos, con esa mentalidad de control posterior una entidad como la SIC. En cambio, sí podemos tener, digamos, una acción separada, digamos, que es lo que regularmente se hace en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Claro, por supuesto, allí hay elementos que fortalecer y aclarar, digamos, si uno debería tener, insisto, como decía antes, un rol mucho más activo desde la promoción, digamos, desde el rol del gobierno como tal, que no le corresponde al regulador, ni de derecho de la competencia, ni de derechos de propiedad intelectual de autor, sino que le corresponde al gobierno desde otra fuente. Ahí hay como un balance entre la regulación y la promoción como tal. Y del lado de la promoción, pues el músculo sigue siendo débil porque el Estado, digamos, hasta ahora se pone a pensar en la promoción como tal. Luego, no veo inconsistencia, veo complementariedad, pero veo que hay la necesidad de tener un rol más activo, digamos, en una visión más comprensiva desde el Estado en la lógica de la promoción. Primero, pues agradecerle mucho pues, su presencia acá en el CDE y sobre todo pues, felicitarlo porque es un tema que hacia donde voy más o menos podrá entender por qué lo digo. No se ha discutido mucho en Colombia que existe un mercado efectivo de derechos de autor, es decir, que los derechos de autor en sí incentivan mercados y que habría que tener más interés en que eso pase. Y vuelvo a esta reflexión entonces. Uno se encuentra que en el mundo el mercado de derechos de autor también tiene normas que van dirigidas hacia el mercado. Entonces, una por ejemplo es el agotamiento, que busca unas dinámicas dentro del mismo mercado de derechos de autor para que
ese propio mercado funcione. Otro que pues ha sido más de creación jurisprudencial, porque tiene una relación directa que en Colombia podría haberse manifestado, por ejemplo, a través del misuse o algún tipo de abuso del propio derecho de autor, que tampoco ha sido muy explotado. Entonces esos eran mecanismos que las legislaciones de derechos de autor tenían para dinamizar el propio mercado. El derecho a la competencia es mucho más naciente, por decirlo así, que el derecho de autor en Colombia. Que eso reflejaría, bueno, habría una preocupación, o si la legislación de protección del consumo de derechos de autor debía haber tenido un interés por dinamizar esos mercados, pero básicamente generó fue parcelas. Y esa tensión que hace un minuto señalaba que no es tan tensión, sino que es complementariedad, pues al principio, si hubiese existido también en paralelo normas de derecho de la competencia y se hubieran enfrentado, se hubiera visto más como sí, efectivamente una tensión, no como una complementariedad. Pero hoy nos encontramos en un escenario un poco distinto. Nueva legislación en materia de derechos de autor y por el otro lado una creciente intervención en materia de libre competencia. Pero uno sigue viendo la norma de protección la norma de derechos de autor como en la misma línea, y es un mercado casi para nosotros, autores, sin pocas dinámicas dentro de la propia expresión de la normatividad. La misma discusión o a la última incorporación del agotamiento ya en el proyecto, en la parte final, que no venía tampoco pensado. Entonces, voy hacia ese punto, y es cómo lograr que los propios derechos de autor, porque pues en las gráficas que usted presenta hay un crecimiento importantísimo, pues para los que lo tenían en la página 3 del resumen, que está creciendo. Me imagino que mucha parte, pues, o lo que lo dice obras literarias inéditas, me imagino que es poder vigilar qué es lo que hay también. Pero ese crecimiento muestra también a nivel musical y en obras artísticas, fonogramas, crecimientos importantes. Entonces, esa misma dinámica que se ve en esta gráfica del mercado de derechos de autor, ¿cómo hacer que, como usted lo decía hace un rato en su exposición, que hay demandas en los juzgados sobre precios? Y eso me parecería muy interesante, si hay una dinámica sobre demandas sobre precios a nivel de juzgados, pues eso indica que detrás de esto también hay una concepción de mercado dentro de la propia legislación de derechos de autor, que no se están yendo por libre competencia, porque lo que vemos en la mayoría de países es que las entidades de gestión colectiva tienen problemas de libre competencia, básicamente por discriminación o por abusos de posición dominante, fundamentalmente en precios inequitativos o precios abusivos. ¿Cómo ve usted esa posición? La falta de criterios, pero para mí es un dato nuevo y quisiera conocer un poco más cómo se están dando esos debates frente a los precios en materia de protección del consumidor, protección de derechos de autor en relación con las entidades de gestión, y por el otro lado, si considera que aún nuestra normativa, siendo muy moderna, pues, o siendo muy reciente, por decirlo de otra forma, requiere otros mecanismos que ingresen elementos de mercado al mismo diálogo de los derechos de autor. Pero yo quisiera aumentar la pregunta para el profesor de la siguiente manera. Uno tiene la percepción de que en Colombia, pues ahorita hay como unas nuevas generaciones de artistas y de autores, sobre todo en la parte de música, videos y todo eso, que uno percibe muy exitosos y que han logrado ganar muchísimo dinero. Ahí está, pues, digamos, Shakira, Juanes, Carlos Vives y los J Balvin y todo eso, una cantidad de música que, pues, que uno no se imagina, que uno ve que tienen éxito por todo el mundo. Pero hasta hace unos años uno veía que esos como artistas tradicionales, los del vallenato, los de no sé qué, y veía unos señores que dicen, sí, pues yo famosísimo hice la canción, pero no recibo nada de Saico y Asincro, y como que tenía una noción de que eso no tenía el esquema económico para la remuneración de la creatividad de los autores. Era complicado, desde también los casos que veía uno de piratería, como cuando se hizo la piratería, pues, desde la obra de García Márquez, de La Oveja Negra, que lo vendían en todos los semáforos y era pirata, y le piratearon su obra. Los casos, yo creo que
lo que hemos visto es que los casos son de la infracción del pago de los derechos autorales, eso que usted dice que hay en los juzgados litigios por el pago del derecho autoral, pero yo no conozco un caso de abuso de la posición dominante que haya adelantado la superintendencia, o un caso de prácticas restrictivas de la competencia sobre eso. Sí, aquí empiezo con una parte que siempre me pongo tímido en empezar a mencionar, que en determinado momento me di cuenta, pero es más del ámbito de los abogados, entonces empiezo ahí con timidez a hablar de este tema, que es el tema del tratado de Berta. Allí, pues digamos que lo que se establece es que la formación de los precios tiene una característica, digamos, que nace de los acuerdos entre las partes que participan en este mercado. Él tiene una concepción fundamental que es el reconocimiento del bien obra intangible como un bien privado, como tú lo mencionabas. Que, digamos, uno lo ve el Tratado de Berna y uno puede mirar como sus antecedentes y es interesante porque en mucha lógica había la idea, digamos, de pensar en las industrias creativas como una cosa de la mano del Estado, ¿no? Y muchos procesos históricamente creativos nacieron de la mano de los estados, ¿no? El mecenas, digamos, de la Edad Media era aquel que financiaba, digamos, al artista, y eso generó una tradición importante. Solamente en cierto momento aparece, digamos, la creación, digamos, como un bien privado como tal. Y eso me parece que es una cosa fundamental para entender el tema que tú estás planteando, y es que en la medida en que es un bien privado y la concertación es el elemento con el cual se forma el precio, es decir, el rol del Estado tiene que ser abstraerse, digamos, de participar en esa formación de precios, así lo establece el tratado. Ustedes conocen bien el caso, digamos, donde en algún punto, por acción de gobierno, la Dirección de Derechos de Autor termina fijando una tabla y después terminan haciéndole a quitar desde presiones externas por violación, digamos, a los principios del tratado como tal, ¿cierto? Entonces, pero ya después yo me pongo a pensar en la lógica del mecanismo económico que está detrás de eso. En estas reuniones nosotros nos entrevistamos con casi todos los agentes, menos con la SIC, lo cual me pareció una posición interesante de ellos de abstraerse de dar sus opiniones por su característica, digamos, de control posterior, de no querer establecer unos precedentes de opinión al respecto, lo cual es perfectamente razonable. Y entonces, cuando yo me pongo a ver ese caso de cómo se forman los precios, sí, habían muchos agentes que decían, oiga, no, usted al final del día lo que tiene que decir es que el gobierno tiene que fijar estos precios, ¿cierto? Decir a cómo para bares, a cómo para teles, a cómo por canales de televisión, Pero así no es como está. Así no es como está, pero había mucho interés, muchísimo interés de los diferentes agentes que así se hiciese. Pero usted como economista, ¿qué considera? Considero que es un error. Fijar las tarifas. Claro, considero que es un error fijar las tarifas. ¿Por qué? Porque el funcionamiento de los mercados requiere de la interacción entre los agentes para que exista la formación del precio. Claro. Pero aparte de eso, y lo que le insistí mucho a los participantes del lado de los usuarios, también cuando uno piensa en estos temas tiene que darse cuenta cuál es la economía política detrás de la formación de los precios, ¿no? Entonces, por un lado aparecía, digamos, el comentario de los autores tienen mucho poder político en el Congreso porque es fácil, digamos, todo el mundo tiene en su corazón la canción o la novela o la cosa, y entonces para ellos ir a presionar X o Y cosas es mucho más fácil que para los usuarios. Ok, interesante, porque uno pensaría, digamos, que los grupos económicos, todo el mundo piensa que los grupos económicos tienen el poder ilimitado, ¿no? Entonces que presiona cualquier ley, cosas de ese tipo, pero y entonces aquí le decían a uno, no, esta gente, como tiene una cosa, un bien que tiene alta sensibilidad, entonces tiene un poder político también que posiblemente es más importante. Entonces yo les decía a los usuarios en general, mire, si usted ve que existe un diferencial de poderes de lobby, pues no le entregue el poder de fijar estas tarifas al Estado, que va a ser vulnerable a estas diferentes presiones. La economía política de la formación normativa va a alterar también la economía política de la formación de quién fija cuánto vale
una tarifa por un derecho o el otro. Y de ahí, yo creo, de esa manera entiendo el Tratado de Berna. Como, mire, en la economía política de todo esto va a estar tan compleja que lo mejor es dejar que esto se forme por la interacción entre los agentes. Y entonces allí el tema es, tu pregunta es, ¿cómo hacer para que esa formación de precios, de tarifas, se dé de una manera, digamos, más coherente, a pesar de que, como estoy diciendo, no debería, en consistencia con el marco legal, fijarlo finalmente el gobierno? Ahí entonces nosotros proponemos que se avance sobre la base de tener parámetros objetivos para la fijación de las tarifas. No se va a tener, no un estudio que hace OPE, desarrollo, o una universidad o una consultoría que dice cuánto cuesta, sino unas fórmulas que tengan unos componentes, fórmulas que sean resultado de la concertación, de los acuerdos entre los agentes. Es decir, vamos a cobrar 0.3 multiplicado por los ingresos brutos anuales, etc. Bueno, pero eso tiene un potencial de que los investigue la superintendencia bastante Claro, importante. claro. Entonces, porque si llegan a un acuerdo de una fórmula para remunerar las canciones, por ejemplo, yo sé que no es lo único, pero pues llega mucho a la mente. Entonces, lo que usted está diciendo es que las asociaciones como SAICO, ASINCO, etcétera, que llegaran a un acuerdo sobre una fórmula bajo criterios objetivos que permitiera la remuneración del uso de la música. Claro, claro, no entre las sociedades de gestión colectiva, sino de las sociedades de gestión colectiva con las asociaciones de usuarios, Andesco, Cotelco, etcétera, ¿no? Asobares. Pero parece un acuerdo anticompetitivo. Parece un acuerdo anticompetitivo, pero puede no serlo, por ejemplo, por el hecho que el acuerdo no va a obligar a todos los que participan en ese mercado, sino solamente los que están dentro del acuerdo. Por supuesto, esto ya se intentó. Andesco promovió, lideró unas mesas de trabajo y en algún momento se dieron cuenta del punto que tú estás planteando, que eventualmente la SIC los iba a investigar por un acuerdo de precios, ¿cierto? Sí. Y entonces abordaron el tema. Yo creo que eso hay que... pero el derecho a la competencia tiene algunas herramientas que permitirían hacer eso. Por ejemplo, podrían pedir una excepción de bloque. O pues yo creo que bajo la jurisprudencia del caso de BMI, que es un caso pues de los años 70, creo que es ese mismo tema, claro. Sí, una sola asociación sí puede hacer eso, o sea, al interior de lo que es la gestión, una sola gestión colectiva, SAICO, los artistas que están ahí adentro, no les podría decir la autoridad de competencia que tienen un acuerdo de precios entre ellos para establecer un solo precio del uso de cada canción, porque yo sí lo vería como un solo agente de mercado. Pero si distintas gestionadoras de esos derechos se pusieran de acuerdo o se pusieran de acuerdo entre todos, podría ser un cartel. Claro. Entonces, en ese caso, lo que se necesita es que la regulación, la reglamentación que exista sobre esos acuerdos permita que, por ejemplo, gestores individuales u otras formas de gestión de los derechos de autor no tengan que ser juzgados en la lógica de los acuerdos que se han hecho entre las partes de estas mesas de acuerdo. Es decir, si SAICO acordó con Cotelco que iban a cobrar de determinada manera y hicieron una fórmula, que quede claro en la reglamentación que cualquier proceso diferente a los que están como signatarios de estos acuerdos no sean, digamos, juzgados bajo esta misma lógica. Por supuesto, eso necesita mucha claridad en la reglamentación. Quiero referirme, antes de seguir, a los dos lados de este mercado que hay que explicar, digamos, siempre, y es, existe un pivote en el mercado que son las sociedades de gestión colectiva, los gestores individuales, que tiene hacia un lado los autores o los procesos creativos, ¿cierto? Allí, en ese lado, llamémosle el lado izquierdo, existen resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el caso de SAICO, en la cual se establecía, digamos, multas y acciones específicas de control sobre prácticas anticompetitivas. Básicamente, el caso específico
que obligaban al autor a ceder la totalidad de los derechos y no algunos específicos que ellos hubiesen querido ser gestionados a través de la sociedad de gestión colectiva y luego llevar otros. ¿Y era un caso de uso de la posición dominante? Sí. Una venta atada, doctor Miranda. O sea, ¿Venta atada? sí, pues algo como una venta atada porque el autor le decía a Saico, gestióneme solo estos derechos, y Saico le decía, yo si gestiono este, me tiene que dar los derechos para el resto. Pero sí era en posición dominante. Sí, claro, porque sí. la venta atada es una forma de uso de la posición dominante. Sí. Pero eso es del lado izquierdo y allí hay diferentes casos que han venido armando, digamos, una jurisprudencia de cosas de ese tipo. Recordemos que la relación entre sociedades de gestión colectiva y autores, digamos, es la que tiene más fortaleza legal en toda nuestra tradición, ¿cierto? Por la presencia de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que trabaja con más énfasis en ese lado izquierdo, ¿cierto? Sí. Ahora, del lado derecho, que es de las gestores o sociedades de gestión colectiva hacia los usuarios, no se tiene ninguna resolución en el tema. Se ha solicitado, han existido demandas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por abuso de posición dominante. Los fallos lo que han establecido es que no ha podido demostrar, la lógica de los 3 pasos, no ha podido demostrar, digamos, el primer paso de... ¿Pero se abrió investigación? No abrieron una investigación, O sea, no se quedó en la preliminar. no verificaron el primer paso, luego no completaron el ciclo. Hay 2 casos específicos. Tengo la idea que hay otro en curso, no me acuerdo exactamente en este momento, pero no hay, digamos, decisiones de abuso en contra de la competencia en ese frente desde las sociedades de gestión colectiva hacia los usuarios. Y otro frente que se me ocurre a mí es que yo siempre me he preguntado, pues, y seguramente existe una forma de determinar cómo ganan los autores o los artistas. Oh, claro, lo que mencionabas. Porque pues, yo me imagino que debe ser algo similar a lo que pasa con el rating de la televisión, porque si no puede ser lo mismo una canción que Despacito, que la está oyendo millones de personas al mismo tiempo, pues yo no sé si todavía, pero pues en un determinado momento la gente tenía en su mente Despacito. Y ¿cómo puede ganar esa canción lo mismo, o ese autor lo mismo, que el de La Gota Fría, que hay unos tipos de 70 años que son los que ponen la gota fría y cada vez son más poquitos y no la oyen? Entonces, si no se oye tanto, puede ganar lo mismo que si, o sea, los que se oyen mucho están subsidiando los que no se oyen nada, o hay algún mecanismo, porque yo ahí veo, además del tema puramente, digamos, contractual o pues de la remuneración, etcétera, si no hay una discriminación desde el punto de vista de libre competencia. Yo no creo que hay discriminación porque digamos que la sociedad de gestión colectiva en ese sentido lo que es una unión de autores, ¿no? Es una lógica de cooperativa, digamos, ¿no? No se puede pensar, digamos, por lo menos en la estructura del derecho, que es un agente que compra derechos, ¿no? Lo que hace es gestionar colectivamente, ¿no? Digamos que realmente las decisiones que se han tomado es de práctica de cómo iba a normarse esa relación de la asociación como tal, de la colectividad. Es decir, él no es un comprador, digamos, como tal. Ahora, el reto de la sociedad de gestión colectiva en esa lógica de colectividad, de cooperativismo, es gigante, ¿no? Por lo que tú estás mencionando. Los recursos que vienen de autores muy importantes van a ser proporcionalmente muy grandes comparado con los de otros autores que son miles, que tienen una canción o 2 canciones que se escuchaban hace 50 años y que hoy día ya no se escuchan más, ¿no? Sí. Y entonces es un proceso que políticamente es vulnerable porque claro, el de la canción de hace 50 años que ya nadie escucha pero todo el mundo estima mucho, pues sale a la prensa a decir que se está muriendo de hambre, ¿no? Y se está muriendo de hambre efectivamente, pero el nivel de uso de su obra... ¿Sí existe un nivel de remuneración proporcional al número de golpes que tiene o si subsidian, los más exitosos sí subsidian a los menos exitosos? Yo creo que las 2 cosas son ciertas.
en un nivel determinado sí termina subsidiando el autor más exitoso, pero también hay un caso, es cierto que ellos son los que proporcionalmente reciben más regalías desde las sociedades de gestión colectiva. Las dos cosas se verifican, digamos. ¿Por qué? Digamos, autores muy importantes terminan saliéndose de las sociedades de gestión colectiva, terminan básicamente rechazando la gestión colectiva o cesando sus relaciones con las sociedades de gestión colectiva. Y entonces ahí aparece un elemento que es pues complejo en esto, que es el tema del catálogo. El catálogo como tal es una cosa complejísima de armar técnicamente, digamos, es decir, cuál es el repertorio de obras que tiene la sociedad de gestión colectiva, a quién corresponde. Pero ¿cómo suenan esos grandes autores que dicen, bueno, yo me cansé de subsidiar a todos estos anticuados que ya no suenan nada, yo sueno demasiado, se salen? Pero entonces, ¿cómo hace para que suene su música en los bares y restaurantes y en todos los sitios donde, pues yo creo que un local, un restaurante no puede hacer un acuerdo con cada autor, necesita de la gestión colectiva? Claro, de ahí el tema de la resolución de no obligar a la cesión de todos los derechos, ¿no? Lo que hace un autor de ese tipo es dejar ciertos componentes para que sí los gestione la sociedad de gestión colectiva, y en otros, digamos, donde tiene más poder de negociación frente a otros tipos de actores, entonces va y tiene unos gestores puntuales que hacen esas negociaciones. Una cosa más... fragmenta la estructura de los derechos, ¿no? Claro, para poder cobrar más. Para poder cobrar... Hace una segmentación de su producto. Entonces, a bares, pues digamos, lo hace con la sociedad que gestiona eso y digamos se simplifica la vida, ¿no? Pero ya en otros componentes más adelante, de televisión, etcétera, entonces tiene otra entidad, digamos, que va a gestionar esos componentes. Eso es lo que haría lógicamente, digamos, para decir, no, me salgo en la totalidad, ¿no? Por supuesto, el reto para las sociedades de gestión colectiva es muy grande y eso las vuelve vulnerables. Y de ahí la importancia, digamos, del rol del gobierno, de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, de mantener una regulación permanente sobre el tema. Perdóname, este punto es muy importante porque hay contextos en décadas pasadas, para no mencionar nombres y no meternos en un berenjenal con el tema, que políticos han capturado sociedades de gestión colectiva. Básicamente, porque es una caja muy fácil, ¿no? Alguien se da cuenta que hay un montón de dinero, bajo esquemas hacen nombrar a este tipo de autores los otros, que realmente son representantes de grupos políticos, y le ponen, digamos, le meten la mano a la caja que hay allí, ¿no? Para objetivos nuevamente políticos. Y eso las vuelve muy vulnerables, y de nuevo las sociedades son como ciclos. Ustedes van a ver el escándalo de un poco de plata que había en tal sociedad, luego el escándalo en otro lado. Entonces, los asociados, los colectivizados, digamos, de esa asociación, pues digamos, son como unos ciclos de volver y reinventarse. Ya se llevaron toda la caja, estos políticos, tal, entonces tienen que volver y reorganizar y llamar a los autores líderes y tal, ¿no? Tener sus juntas directivas, y eso siempre es de gran complejidad y permanente, digamos. Usted mira la historia de esas sociedades de gestión colectiva, mira la prensa y usted ve que eso es cíclico, ¿no? Comienza las vulnerabilidades precisamente por lo que tú estás mencionando. Definir fácilmente, como son cooperativas, fácilmente cuál es la fórmula de distribución siempre va a tener gran complejidad nadie está contento. No. Tengo otra pregunta. Los autores y artistas, pues, colombianos ¿se apoyan en la gestión de acá, o alguien que tiene mediano éxito ya se va y trata de poner todos sus derechos autorales desde afuera, sí, en Estados Unidos, en otros sitios? ¿Y cómo funciona esa interrelación entre lo de aquí y lo de afuera? Sí. Pues digamos que es compleja, ¿no? Porque lo que estás mencionando es cierto. Los autores más importantes terminan saliéndose y creando relaciones comerciales con casas de gestión de derechos de autor.
internacionales que tienen más poder de negociación frente a las nuevas plataformas, etc. Y eso estructuralmente pues, va debilitando a las sociedades de gestión colectiva. O sea, el reto hacia adelante, las sociedades de gestión colectiva no es menor. Digamos, en esta coyuntura yo creo que es cierto, válido decir que prácticamente aseguran su subsistencia. Pero las sociedades locales no han hecho alianzas con las sociedades internacionales. Sí, hay alianzas. Pero uno piensa que se parece a lo de las aerolíneas, ¿no? Sí. La aerolínea acaba afiliándose a una gran red de aerolíneas para tener un mercado más asegurado, para tener más... Claro, pero de nuevo vuelve, digamos, el mismo problema que mencionábamos antes de la proporcionalidad de que le toca a cada cual. En ese acuerdo internacional, pues vuelve también a ser un elemento presente de negociación, en la cual pues va a haber muchas asimetrías, ¿no? WIPO, pues en este momento es donde tiene el frente de trabajo más fuerte por los cambios tecnológicos, ¿no? Cómo se forman los acuerdos, las supranacionales, sociedades de gestión colectiva, etc. Pero lo que muestra el estudio es que hay un gran crecimiento en cuanto al contenido generado en Colombia. Sí, el crecimiento, hoy digamos, lo que de las cifras puede uno decir que es el valor de este mercado, estamos hablando del 0,83%, 0,85% del PIB, pues no es el sector más importante de la economía, pero va siendo significativo. El crecimiento 2005 a 2017 estamos hablando de un 4% promedio anual, que muestra un sector muy dinámico. ¿Y cómo nos comparamos pues, con Latinoamérica y con el resto del mundo? No tenemos esas cifras comparativas. Es una estadística que es difícil esta es una cifra que viene de estadísticas del DANE puntuales para la subcuenta, digamos, de industrias culturales, pero en otros países lo agregan en el contexto de cuentas nacionales y eso allí hay un poco de imputaciones que no hace comparable esa cifra. Nosotros las miramos en las cifras, digamos, de cuentas nacionales que tiene Naciones Unidas, pero la comparación es muy mala. La importancia relativa en Colombia sí ha crecido. O sea, uno percibe que hay un nivel de sofisticación. Sí ha crecido. Desde cuando nosotros éramos niños, pues, ahora uno ve que hay gente, se ha sofisticado muchísimo el mercado. Hay artistas que ya se vuelven internacionales y que tienen unas posibilidades económicas y de representar pues al país de una manera muy importante en el contexto. Indudablemente, digamos, hay más de 100 artistas colombianos hoy con presencia internacional significativa, ¿no? Cuando, digamos, hace 10, 20 años teníamos 2, 3 artistas más o menos reconocidos internacionalmente, ¿no? Usted ve, digamos, a artistas como J Balvin, ¿no? Son globales, ¿no? Shakira, ¿no? El número de esos grandes artistas efectivamente es mucho más amplio hoy, ¿no? Eso a la vez se ha transmitido, nosotros nos metamos ahí el concepto del ecosistema creativo, ¿no? Esos artistas en la punta de la pirámide del ecosistema han venido incentivando, digamos, unas industrias pero muy dinámicas. Lo que usted diría con su conocimiento hoy en día, con el estudio y todo esto, es que no es que las condiciones institucionales, el marco jurídico y el apoyo del gobierno hayan fomentado que existan esas nuevas y exitosos emprendimientos artísticos, sino que son fogonazos individuales que podrían ayudar a que se mejore el contexto institucional. Nosotros no hemos tenido ninguna política para promocionar estas industrias hasta la economía naranja. Yo creo que eso hay que reconocerlo abiertamente. Bueno, pero una ley de cine ha existido por mucho tiempo, por ejemplo. De acuerdo. Las evaluaciones de la ley de cine es que ha tenido unos impactos importantes, pero pues no tan amplios como en otros países se ha tenido, ¿no? Sí. No quiero denigrar de la ley de cine, solamente quiero decir que otros países que la han usado han obtenido resultados mucho más significativos. La India, Turquía, España, Argentina, ¿no? Ahora, de todas maneras, tampoco no se trata de decir es que el gobierno no ha tenido. Yo creo que más bien habría que verlo del lado más bien positivo. ¿Qué pasaría si el gobierno tuviera una acción más coherente, ¿no? Todos estos resultados de estos artistas que estamos mencionando lo que muestran es el gran potencial, ¿no? Pocos países tienen, por ejemplo, en el caso de la música, tantos ritmos propios, ¿no? Aquí
estamos hablando de más de 50 ritmos propios que se tienen en Colombia, ¿no? y cada vez crecientes, ¿no? Guaracha, lo mencionamos ayer, cosas absolutamente nuevas que vienen ya conformándose como ritmos musicales propios, ¿no? El caso, por ejemplo, del reggaetón, no nace en Colombia, pero Colombia se vuelve rápidamente la potencia en reggaetón, ¿no? Así es. Claro. Entonces son fenómenos, digamos, que muestran que las bases culturales del país sí tienen una competitividad. Entonces, más bien, hay que pensarlo desde la lógica: ¿qué pasaría si tenemos una política hacia adelante más coherente, dado que todos estos potenciales muestran grandes resultados? Usted nos ha hablado de la economía naranja, entonces, ¿qué deberíamos nosotros, para este momento del gobierno del presidente Duque, en qué ha avanzado el apoyo a la economía naranja hasta ahora? Nosotros la invitación que hacemos es a tener una visión coherente, que mire bien todos los temas y que mire más allá de las acciones de corto plazo, de decir vamos a promover unas platitas acá para estas industrias, las otras allá. Digamos, si eso se mira desde una lógica de Estado, pensando más allá del periodo de gobierno, eso es, digamos, la política correcta, porque esto no, digamos, unos dineros acá y allá para unos grupos creativos, pues digamos que puede generar unas semillas, pero realmente lo que hay que hacer es mirar más bien como la coherencia para aclarar incentivos, para aclarar, digamos, el rol del Estado en las diferentes partes regulatorias, etc. ¿Y cuáles son las propuestas que ustedes están haciendo de cambio institucional? Por ejemplo, profundizar los desarrollos normativos a partir de decretos en ciertos componentes, por ejemplo en la lógica de los acuerdos sobre tarifas. Evitar en el corto plazo estaba la propuesta de ley que se puso en el Congreso hace unos 6 meses, evitar ese tipo de reformas en el corto plazo, porque todavía no tenemos profundizaciones institucionales en diferentes frentes como para poder justificar una reforma más estructural, digamos. Yo creo fundamentalmente que la fusión de la dirección con la SIC no sería saludable en el corto plazo, a pesar de que podamos caminar hacia allá. Sí. Estamos de acuerdo. Sí, nosotros no quisiéramos que a la SIC le colgaran más cosas. Claro, más cosas. Claro. Entonces yo creo que es importante, claro, la SIC tiene competencias, competitividad en ciertos elementos que pueden ayudar al derecho de autor. Por ejemplo, el catálogo de obras podría hacerse, digamos, en la misma plataforma de tecnología que se tiene en el contexto de la propiedad intelectual. Eso puede ser, digamos, una cosa que no se ha podido armar en otros contextos y allí se podría utilizar. Eso pues yo creo que se puede hacer sin necesidad de hacer una reforma tan profunda, ¿no? Pues, eso es un acuerdo interinstitucional que se podría desarrollar. Y hay otros frentes, digamos, que podrían profundizarse. Entonces, una implicación que nosotros vemos es no se hagan esas leyes grandes, más bien avancemos sobre la lógica de desarrollar y profundizar ciertos elementos institucionales y trabajar mucho en la lógica de los decretos reglamentarios. Pero yo percibo que un factor que usted ve de progreso o de avance debería ser una clara reglamentación de la mecánica del establecimiento de los precios. Sí, de acuerdo. Pero permitiendo que funcione el mercado. De acuerdo. Así está expresado, nosotros lo llamamos acuerdos de definición de parámetros, ¿no? A lo economicista, ¿no? Sí. Pero pero para que funcione el mercado, correcto. Sin hacer una tarifa, pues, correcto. Un tarifario, pues. Correcto. Y luego hay un poco de acciones que se mencionan por todas partes, ¿no? Por ejemplo, fortalecer a las sociedades de gestión colectiva en esa transformación, sin decir que sean únicos. Regular a los gestores individuales, esto terminó siendo un problema, apareció el fallo de la Corte Constitucional, lo cual está muy bien, digamos, que no se tenga que forzar a alguien a tener que asociarse para poder gestionar sus activos, ¿ok? Nadie dijo, la Corte no dice, yo leí eso y allá no dice que tenga que ser sin reglas, ¿no? O sea, eso no puede ser el salvaje oeste, entonces el gobierno tiene que entrar y regular, ¿no? Y por supuesto habrá ejercicio de control constitucional sobre lo que se termine regulando cómo se debe hacer eso, ¿no? ¿Y cuáles han sido los problemas más importantes de esos gestores colectivos?
eso se ve principalmente en las regiones, digamos, hay quejas de, por ejemplo, corrupción. Sí, corrupción, aquel que iba a hacer un concierto y entonces termina mostrándole a la policía que efectivamente tiene su pago de derechos de autor, etcétera, de su licencia. ¿Por qué? Porque se lo dio este gestor X, ¿no? Sus certificados y chulo, y entonces la cosa va hacia adelante. Y la realidad es que pues vos no pagó nada, o alguien lo robó y le cobró por una licencia que tampoco era la que debía tenerse para el tipo de obras que iba a presentar, etcétera. Una cantidad de problemas que se ven mucho más en las regiones, digamos. Luego, ya en términos generales, digamos, empresas con problemas de gestores que aparecen como cada rato, ¿no? Y ustedes, canal de televisión, ¿no? Que están haciendo esto, entonces esto es mío, y el otro esto es mío, y entonces comienza a aparecer, digamos, una atomización que confunde todavía más, ¿no? Hay dos problemas grandes en eso, que falta de claridad en qué es lo que se está pagando. Como hay diferentes componentes, entonces así como tener la diáfana de qué es lo que se está pagando es muy difícil. Pero aparte de eso, la aparición de muchos a cobrar también comienza a dificultar la cosa y confunde todavía más a los usuarios, lo cual es complejo y obviamente conflictivo. Entonces ahí también tiene el gobierno un rol de pedagógico muy importante en los dos frentes, ¿no? Es que me llamó mucho la atención el tema del mercado relevante, porque ¿cómo se hace para determinar la preferencia o la sustituibilidad del consumidor? O sea, ¿cómo hago yo para decir que a este consumidor le sustituto una canción a otra canción? No sabría decirte. No sabría decirte. Es muy difícil, claro, lo que tú estás diciendo, en la medida en que el proceso creativo por definición es único, hasta dónde puede uno argumentar la sustituibilidad. No tengo una respuesta para eso, ¿sabes? ¿Preferencias de pronto? De cada usuario. Claro, pero la pregunta de ella va más desde la lógica del regulador, ¿no? Y es como el regulador, claro, o preferencias, y claro, hay el género musical, etcétera. Pero en la lógica de definir este mercado relevante para esta acción regulatoria, digamos, en la prueba técnica debería haber una prueba de sustituibilidad, que es lo que plantea el marco regulatorio, digamos, tradicionalmente, y yo sí, no me he dado cuenta, pero claro que es un tema que habría que responder, que no sé. Ahí de pronto, si me permite, doctor Miranda. Perdona que allí tal vez alguien tiene reacción sobre el tema. Gracias. Digo, es que de pronto Sergio va a cambiar de tema, no sé si es de lo mismo. No, es otro tema, pero rescatando básicamente lo que has hablado hasta el momento, y me parece interesante el tema de la subjetividad y los matices que tiene el derecho de autor, entendiendo que hasta ahora, pues, como lo había dicho el doctor Miranda, es difícil mirar, por ejemplo, un tema de tarifas, ¿sí? De fijación de precios, en el tema de las sociedades colectivas, y sobre todo cómo se puede de alguna manera desarrollar el gestor individual cuando quiere entrar a ese tema de precios, sabiendo que de alguna manera es muy difícil encontrar elementos objetivos sin incurrir en un tarifario, porque, como bien lo decía usted, es según la canción, según el ritmo, según las regalías, derechos conexos, además matices que tiene pues las canciones, los fonogramas y pues, otro tipo de factores, cómo entrar en ese equilibrio de ser, digamos, subjetivo de alguna manera, mirar la canción cómo puede proyectarse sin incurrir en el tema objetivo directamente con un tarifario, sino encontrar un balance entre las dos cosas. Sí, está claro, pero yo creo que eso no existe, no ha existido casi en ningún lugar del mundo, creo que no existe del todo. No podría decir que afirmo categóricamente que no existe en ningún lugar del mundo, pero creería que la gran experiencia internacional va a que eso no ocurre. Tú lo que estás planteando es, del lado izquierdo que habíamos hablado, tenemos una relación entre autores y sociedades de gestión colectiva que establece, digamos, un tipo de obra, y luego para eso hay un precio. Entonces tú estás diciendo cómo creamos consistencia entre los precios y los diferentes procesos creativos, ¿cierto? Lo que existe en todo el mundo es una separación del lado derecho y del lado izquierdo. Es decir, hay unas tarifas de cobro por repertorios, ¿sí?
no sobre canciones o obras individuales. Y claro, hay un mercado de autores importantes que tienen un mercado de gestores allá, ¿cierto? Internacional, etcétera, el que hablábamos antes. Eso ya es puntual, digamos, para aquellos que están arriba en el ecosistema, en la pirámide del ecosistema creativo. Pero ya, digamos, de cierto punto hacia abajo, la gran base, digamos, la gran proporción del ecosistema está separada. Fijación de una tarifa, digamos, global, y allá unos mecanismos dentro de las sociedades de gestión colectiva que distribuyen eso, pero no hay mecanismos todavía de guiarlo, ¿no? Los que funcionan, digamos, pero pues eso es muy complejo, pues allá presentamos unas cifras, pues digamos, por ejemplo, YouTube, ¿no? Streaming, sí, cosas de ese tipo. Entonces, pero pues eso todavía es mucho más complejo porque los cobros y los ingresos que generan esas compañías, ya para distribuirlo entre tantos autores se vuelve complejo. Ellos tienen unas reglas que fijan el uso a la remuneración, pero allí están los datos, yo no recuerdo, pero el número de streamings que necesita un autor para generar un ingreso comparable a un salario mínimo es una burrada gigantesco. Entonces, de nuevo, van apareciendo por las soluciones tecnológicas, pero no es fácil. Ahora, la experiencia internacional a la que me refiero es de marcos regulatorios que hubiesen llevado a generar estos mecanismos, no existen, existen todos, como en el caso colombiano, separados. No, es una reflexión básicamente de qué llevó a DirecTV a contratar este estudio. Nosotros somos la parte de los usuarios, entonces de unos 4 o 5 años para que empezamos a tener, digamos, muchas peticiones de sociedad de gestión colectiva en la cual nos decían, oiga, usted me tiene que pagar este derecho, este derecho, este derecho. Entonces haciendo como una parte de que estas sociedades, digamos, gestionan un derecho que les corresponde, lo que empezamos a ver es que eran unos cobros exagerados, casi el 30% de los ingresos, y cuando uno tanteaba el mercado de sus competidores, pues uno veía que a un competidor le cobraban 10, a otro le cobraban 20, a mí me cobraban 50 por la misma obra audiovisual, es decir, lo que transmito por la guía de programación. Segundo problema es, cuando yo les decía, díganme qué me están cobrando, viene el tema del repertorio. Entonces ellos me decían, ellos tienen los contratos de corresponsalía a nivel mundial con otras sociedades de gestión colectiva, como lo mencionaba Tito, pero cuando yo le digo, bueno, yo tengo Game of Thrones, dígame de Game of Thrones qué parte, cuando por ejemplo se queda, dígame el productor audiovisual qué está gestionando ahí, y entonces no le tenían la respuesta. Y eso coincidió, pues afortunadamente para lo que nosotros queríamos, que es en últimas un ajuste a la política pública, que otros sectores de la economía, transporte, hoteles, bares, clínicas, comerciantes, también se empezaron a quejar del mismo tipo de problema. Entonces, y cuando fuimos a consultar el mercado, solo encontrábamos la resolución de la SIC que mencionamos al inicio, de posición dominante de Saico frente a un autor, y no encontramos nada más. Entonces, eso nos motivó a contratar a FEDesarrollo, que es uno de los think tanks más importantes colombianos y latinoamericanos, para hacer este diagnóstico que, como decía Tito, puede mejorar en muchas cosas, se puede construir de muchas cosas, pero es poner el primer insumo sobre la mesa para empezar a discutir una nueva política pública. Desde la perspectiva de DirecTV es donde los precios sean transparentes y las condiciones sean no discriminatorias. Y algo que menciona el estudio como conclusión es que se deben hacer como criterios sectoriales, porque el uso que yo le doy, por ejemplo, a una obra audiovisual no es el mismo que se lo da a un restaurante. En un restaurante de pronto es más importante escuchar música de fondo, pero para mí televisión por suscripción es más importante que el cliente vea la obra audiovisual en su televisor. Entonces los criterios sí son diferenciales. A una misma obra pueden existir criterios diferenciales por sectores. Y digamos una charla que tuvimos también con la SIC, ellos lo que nos decían era, yo no le puedo, porque una de lo que propone este desarrollo es, haga un acompañamiento, señor Estado, para que los que van a intervenir en ese mercado de esos criterios objetivos, pues se sientan tranquilos de que no los vayan a investigar por colusión. Entonces lo que nos decía la SIC es, yo no lo puedo acompañar ahí porque yo soy autoridad ex ante, ex post, y pues puedo prejuzgar. Entonces una de las soluciones o ideas que le damos es, pues coloque otra entidad del Estado, Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Derechos de Autor, CRC, Ministerio, pues para que ese acompañamiento y esa fijación de criterios, más no las tarifas de los criterios, digamos, sea lo más transparente posible y elimine algo que hoy en este mercado que es la contención. Porque como lo decía Tito, lo que está pasando en últimas es,
las sociedades de gestión colectiva fijan en sus reglamentos una tarifa de 500.000 cuando el derecho cuesta 2.000, y lo que hace es sentarse una vez con los usuarios, es decir, nosotros, no hay acuerdo, me voy al juez. Me voy al juez es el juez que no tiene ni idea de cómo funciona esto, salvo la Dirección Nacional de Derechos de Autor en funciones jurisdiccionales, se encuentra con un tema totalmente ajeno a él, el juez del circuito, y lo que empieza es a fijar tarifas con unos criterios que él considera que pueden ser los apropiados. Entonces nos encontramos con sentencias frente al mismo derecho, con la misma sociedad de gestión colectiva, donde a DirecTV lo condenan con 500 y a mi competidor lo condenan con 10, cuando son las mismas horas. Entonces, cogiendo la conclusión del desarrollo es, si existieran esos pactos por sectores, obviamente con un acompañamiento del Estado para que no exista ese riesgo de colusión, por lo menos cuando nos vayamos a la contención, el juez tendría por lo menos un parámetro de industria para poder fijar una tarifa lo más interesante. Y yo quería pues aprovechar para hacerte otra pregunta. ¿Cómo perciben ustedes el cambio de la tecnología, o no sé si será de las costumbres de las personas? Uno percibe frente a una compañía como DirecTV que vende contenido ya de varias maneras, porque uno puede también en sus medios electrónicos tener streaming y ver en el tiempo que la gente quiere. Uno percibe que ya la gente no quiere ver televisión o sea, lo del horario AAA, yo pienso que está muy atacado. La gente quiere ver lo que quiere ver cuando lo quiere ver, sin ningún comercial. Y entonces, ¿cómo piensan ustedes que será la evolución? Porque yo lo que percibo también es que hay una integración vertical, el fenómeno de Netflix, que empieza a tener una parrilla de contenidos hechos por otros a pasar a ser las creaciones de ellos mismos. Tienen un nivel de integración vertical que va creciendo. Pues, ¿cómo perciben la transformación de este mercado? Pues la gran apuesta de nosotros como grupo AT&T, DirecTV y demás es el contenido. Nosotros pensamos que el contenido generar es el rey, contenido. y pues por eso, digamos, el grupo adquirió Time Warner hace dos años, y la apuesta son contenidos. Obviamente esto se está escribiendo, si tú me preguntas como sectores, se está escribiendo hasta ahora. Otras compañías, digamos, están apostando por el tema de las redes, porque igual vamos a necesitar redes para mandar todo el contenido para que el usuario lo disfrute, pero hoy en día nuestro grupo está apostando fuertemente a la generación de contenido para, como tú dices, que el usuario pueda ver su contenido donde quiere, como quiere, y obviamente contenido original, porque digamos los agregadores de contenido pues se están pasando como un segundo lugar en las preferencias, y la gente está enganchando es por las producciones audiovisuales, producciones propias, perdón, bien sea en series o bien sea en películas, y pues ahí es donde, digamos, nosotros como grupo pensamos que tenemos un plus frente a nuestra competencia, porque tenemos grandes casas creadoras de contenido como HBO, Time Warner y demás. Entonces es una apuesta, estamos ahí, pero el mercado está muy competitivo. Pues ustedes han visto, Disney ha anunciado su plataforma para 2020, que va a ser muy diferente a Netflix, y pues ahí uno empieza a ver es que ahí existen muchas formas, el usuario demanda contenidos de diferentes formas, Amazon, todos estamos apostándole, y pues digamos... Pero el mercado está cambiando, ¿cierto? El mercado está cambiando, y uno lo ve en las cifras. Por ejemplo, en televisión uno lo ve en Colombia, la pauta de Caracol y RCN viene cayendo los últimos 3 o 4 años. ¿Qué será de los canales? ¿Qué será de los canales si no se reinventan? ¿Qué será de nosotros como industria si no nos reinventamos y le damos a los clientes el contenido cuando lo quieren y como lo quieren? Pues vamos a desaparecer. Y si tú ves las cifras de la NTV, pues digamos, ya empieza a haber una tendencia de crecimiento de las suscripciones, del pago de la suscripción como lo entendemos hoy de la televisión. Hoy la gente está mirando a lo que llamamos las plataformas Go, por el caso de DirecTV. Profesor. Pues muchas gracias, doctor Alfonso. Muchas gracias a ustedes. Cualquier interacción futura, con muchísimo gusto, en los canales de desarrollo estamos pendientes. También el público que nos haya escuchado o nos escuche después en Facebook, con mucho gusto estamos disponibles. Muchas gracias. Gracias. Buenísimo. Excelente. Los invitamos a tomarse un cafecito que tenemos allá afuera. Gracias.